La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te da la bienvenida a este tiempo que hemos preparado para ti y tu familia. Es un tiempo donde compartiremos alabanza, escuela dominical y el mensaje de la palabra del Señor. Te invitamos para que puedas utilizar las vías disponibles y hacer tus comentarios para poder estar en contacto contigo. Ahora dejamos el tiempo para nuestra actividad dominical. Que el Señor te bendiga. Buenos días, amados hermanos. Qué gusto que podamos encontrarnos una vez más por este medio. Gracias a usted que nos abre las puertas de su casa. Gracias al Señor que nos da la oportunidad de llegar hasta sus hogares. Y también gracias a todos aquellos que hacen posible esta transmisión. Gracias a aquellos que preparan estos programas, nuestros hermanos pastores adjuntos que cada semana están preparando los temas. A nuestro hermano Giovanni Zapón, que todos los lunes, martes, jueves y domingo está ahí detrás de los controles para que este mensaje pueda llegar. Que el Señor te bendiga, Giovanni. Te bendecimos a ti y a tu esposa, a Astrid. Que el Señor les bendiga por el esfuerzo que hacen cada vez de estar aquí con nosotros. De verdad que es un privilegio de parte de Dios y no queremos desaprovechar la oportunidad para saludar a nuestros hermanos pastores del interior, los pastores de la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús, que están en diferentes lugares dentro del interior del país, aquellos que están en Escuintla, los que están en el puerto de San José, a nuestro hermano que está en Tacisco, en Jutiapa. Hermanos, que el Señor les bendiga y grandemente. Es para nosotros un privilegio de verdad saber que ustedes están cada día ahí también con nosotros. A usted que ya es parte de esta comunidad, como lo hemos dicho ya varias veces, ¿verdad? Hemos formado esta nueva comunidad donde nos encontramos pues 4 veces por semana para tener un tiempo de alabanza, un tiempo de oración, un tiempo de enseñanza bíblica, y esperamos que este tiempo siga siendo de bendición para usted y todas aquellas personas que se conectan con nosotros. En esta oportunidad yo quiero leer lo que dice la Escritura en Juan capítulo 3, versículo 3, donde dice, quiero compartirlo con usted. Dice la Escritura en Juan 3:3, Jesús le respondió a Nicodemo y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y sabe, algo bien interesante para mí es esta parte de nacer de nuevo. Probablemente nosotros veníamos del mundo y traíamos muchas cosas tras de nosotros que nos venían persiguiendo, ¿verdad? El pecado, la condenación, y también teníamos un destino que era la muerte. Pero sabe, Jesús le dice a Nicodemo que una de las cosas que el Evangelio le ofrece al ser humano es nacer de nuevo. Y sabe, no hay muchos ámbitos de la vida podemos reiniciar, pero Jesús nos dice que por medio de su Espíritu podemos nacer de nuevo. Eso quiere decir que usted va a tener una nueva vida. Eso quiere decir que usted va a tener no solo una nueva vida, un nuevo presente, sino ¿sabe qué es lo más importante? Que usted va a tener un nuevo destino. Un destino donde los brazos del Señor Jesús le esperan abiertos para disfrutar con usted una vida eterna. ¿Sabe? A veces no tomamos el tiempo para considerar el valor de la promesa que Jesús nos hace cuando nos ofrece vida eterna. Yo quiero invitarle que podamos unirnos en oración un momento para iniciar nuestra actividad de esta oportunidad y también para pedirle al Señor que bendiga la actividad de hoy. Pero ¿por qué no tomamos un momento para darle gracias al Señor? Porque nos ha dado una vida nueva. Luego de la oración vamos a estar entonando un canto que tiene que ver con la novedad de vida y volver a nacer. Pero acompáñenme a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en este día maravilloso
que tú nos has dado, Señor. Gracias por nuestros hermanos que se conectan con nosotros, porque si ellos no se conectaran, Señor, lo que nosotros estaríamos haciendo no tendría sentido. Gracias por ellos, Señor. Gracias por mis hermanos que participan, por aquellos que preparan los mensajes, por aquellos hermanos que se encargan de las transmisiones. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que tu mano de bendición esté sobre cada uno de ellos. Y en este día te damos gracias, Señor, porque nos has dado una vida nueva. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a disfrutarla, que nos ayudes a vivir con esperanza, que nos ayudes a vivir una vida plena, Señor, porque es una vida nueva. Te pido, Señor, que bendigas este tiempo que hemos preparado con nuestros hermanos para tener este tiempo de alabanza, este tiempo de enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle para que podamos juntos alabar al Señor en esta oportunidad. Volver a nacer es encontrarme contigo, caminar en la luz de un nuevo destino. Volver a nacer es tener esperanza, dejar el pasado, vivir bajo tu gracia. Soy nueva criatura, tu amor me envolvió y he puesto mi fe en el autor de la vida. Cambiaste mi lamento en alabanza y tu amor disipó mi soledad. Tuve nueva vida al conocerte, estaba perdido y tu hijo ahora soy. Fui llevado de tinieblas a la luz y en tu abrazo encontré mi identidad. Y borrando las heridas del pasado, hoy vivo en la promesa de volverte a ver. Y cambiaste mi lamento en alabanza y tu amor disipó mi soledad. Tuve nueva vida al conocerte, estaba perdido y tu hijo ahora soy. Fui llevado de tinieblas a la luz y en tu abrazo encontré mi identidad. Y borrando las heridas del pasado, hoy vivo en la promesa de volverte a ver. Volverte a ver. Volverte a ver. Con la cobertura de nuestro buen Espíritu Santo y la bendición de nuestro amado Jesús, hoy ofrecemos una nueva lección que se titula Ser valiente es una decisión. Usted puede leer la historia en el capítulo 10 del segundo libro de Samuel. En terrenos de los amonitas muere su rey, Naas. Sube al trono su hijo Hanún, y David es movido a misericordia y envía hacia ellos a unos siervos suyos, una comitiva, para presentar su condolencia. Hagamos una pausa ahora
para explicar por qué dice la Biblia que David es movido a misericordia. Mientras los amonitas y los israelitas se remontan a su historia anterior, son parientes muy cercanos, porque los israelitas descienden de los lomos de Abraham, mientras que los amonitas descienden de los lomos del sobrino de Abraham, es decir, Lot. Pasado el tiempo, sin embargo, estos pueblos se distancian y se convierten aún en enemigos. Recordemos al menos dos pasajes. Es en el tiempo de los jueces el primero, cuando Jefté aún no era juez, pero los amonitas deciden atacar a Israel para pelear un territorio que creen que les pertenece. Jefté comanda a los israelitas y con la ayuda de Dios vence a los amonitas. En un segundo recordatorio ya es en los tiempos de Saúl, cuando Saúl está principiando su reinado. Los amonitas se levantan y cercan a los de Jabes de Galaad. Los habitantes de Jabes de Galaad, muy temerosos, piden una alianza con los amonitas. El rey Naas, amonita, les dice que hace una alianza con ellos, siempre y cuando se quiten el ojo derecho como afrenta y un recordatorio que son siervos de él. Saúl se enoja mucho, pelea con los amonitas y los vence de una manera de bendición de parte del Señor. Cerrando este paréntesis entonces, podemos decir que David está haciendo misericordia al presentar sus condolencias a un pueblo que no es amigo, el pueblo amonita. Llegan los siervos ante el rey Hanún, presentan sus condolencias, pero los príncipes amonitas no interpretan bien esta situación y aconsejan mal a su rey Hanún. Le cuestionan: ¿tú crees que David mandó a estos siervos para presentar su condolencia? ¿Tú crees que tiene un buen sentimiento? No, David mandó a este grupo para ver cómo está la ciudad y conquistarla. Hanún les hace caso y decide avergonzar a los siervos para ofender a David. Hace tres cosas. Una, les rapa la mitad de la barba. Dos, les corta sus vestidos a la mitad para dejar descubierta la mitad de sus cuerpos. Y tres, los expulsa de su territorio. David manda a encontrarlos y les dice: quédense en Jericó mientras les crece la barba. Los amonitas saben que han cometido un error y deciden que deben ir a la guerra a defender ese honor que innecesariamente han provocado. Pero su ejército no es suficiente y el rey Hanún decide contratar a soldados extranjeros. 20,000 sirios de Bet-Rehob y de Soba, 1,000 del rey de Maaca y 12,000 de Istob. Leamos en el versículo 7 la respuesta de David. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. David es misericordioso, pero también es un guerrero. David está organizado, tiene a Joab su comandante, y por primera vez ahora llama la Biblia el ejército de los valientes. Hubo un tiempo en que su ejército era de los afligidos, amargados y endeudados. Hoy es de los valientes. Sin embargo, aquí está lo principal de nuestra lección que hemos titulado: ser valiente es una decisión. Porque cuando se presenta la batalla, los
33,000 contratados están en un lado, Israel está en medio y los amonitas están del otro lado. O sea, de frente y de retaguardia, Israel es atacado. Ellos no tienen un título de valientes, ellos tienen una decisión de ser valientes. Y Joab le dice a Abisai, su hermano: yo voy a tomar a un grupo y voy a luchar contra los sirios. Tú vas a tomar el otro grupo y vas a luchar contra los amonitas. Si yo estoy siendo vencido, tú vienes a ayudarme. Y si tú estás siendo vencido, yo voy en tu ayuda. ¿Cómo van al campo de la batalla? Leamos el versículo 12. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Ellos sabían cómo debían ir a la batalla. Debían hacerlo con esfuerzo. Sabían por quién debían hacerlo, por su pueblo y para no perder sus ciudades. Pero sobre todo ello, aquel ejército de valientes sabía en el nombre de quién debían hacerlo, en el nombre de Jehová. Van a la guerra, van al campo de batalla. Joab lucha contra el ejército de los sirios y de los 33,000 que han sido contratados. Ellos huyen delante de Joab. Y cuando los amonitas ven que sus contratados han huido, ellos también huyen a su ciudad. Ahí se van a ir a refugiar en aquel lugar, huyendo del ejército de Israel. Pero los sirios ahora han sido derrotados en su honor y deciden que ahora van a ir a la guerra para defenderlo. Y Hadadezer manda a llamar de todos los lados de los pueblos enemigos y deciden presentar guerra delante del pueblo de Israel. Al llegarlo, se libra aquella gran batalla. Y leamos en el versículo 18 los resultados de ella. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió ahí. Así acaba el ejército sirio, vencido por el pueblo de Israel. Debemos decir entonces que Israel va a la guerra, porque ser valientes no es sinónimo de dar por ganada la batalla. En algunos momentos Israel está temeroso, en otros está rodeado, y en algún otro momento el ejército no se da por vencido. Pero ser valiente para ellos no es ir temerariamente a la guerra, no es de forma imprudente. Ellos se han preparado, ellos se han organizado y ellos saben por quién van a la guerra. Aquel ejército de valientes alcanza victoria, no por el título de valientes, sino porque ellos han decidido que su valentía es tomar acciones. Para nosotros, amados hermanos, que tenemos batallas, que tenemos guerras, que sufrimos peligros y quizá ansiedades, debemos saber que no es porque seamos valientes, que seamos temerarios o imprudentes en circunstancias que se nos presentan en la vida, sino debemos de ser valientes en el nombre de Jesús, pero estar preparados, porque nuestra lucha no es contra carne ni es contra sangre, sino es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y es por nuestro bien
que debemos de estar preparados. Busquemos en nuestra Biblia, en la carta de Efesios, capítulo 6 y versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Somos un ejército de valientes, no luchando contra carne y sangre, pero debemos estar preparados con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes y resistir el día malo. Oremos, amados hermanos. Padre, aquel ejército de valientes no confió en su título, en su valor y en su destreza para ir a la guerra contra los enemigos. Siempre confió que en tu nombre y en tu voluntad podían ir a ella, pero se prepararon para no perderla. De igual manera, hoy te rogamos que para ir a la guerra nos permitas, Señor, vestirnos de toda la armadura tuya para resistir en el día malo y, habiendo acabado la batalla, estar firmes en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Fortaleza, cuando débil me siento, Él aumenta mis fuerzas. El Señor es mi refugio y mi fortaleza, cuando débil me siento, Él aumenta mis fuerzas. No temeré, pues nunca me cuando débil me siento, Él aumenta mis fuerzas. No temeré, pues nunca me deja. Cuando me encuentro en angustias, levantará mi cabeza. No temeré, pues nunca me deja. Cuando me encuentro en angustias, levantarás mi cabeza. No, nunca me dejas. Cuando me encuentro en angustias, levantarás mi cabeza. No temeré, pues nunca me dejas. Cuando me encuentre en angustias, levantarás mi cabeza. No temeré. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Un privilegio en una nueva oportunidad por llegar hasta sus hogares o quizás donde usted nos esté
sintonizando, es para nosotros un privilegio poder compartir en esta mañana la palabra del Señor, el mensaje que edifica nuestras vidas, el mensaje que alimenta nuestra alma para continuar nuestro peregrinaje, nuestro viaje en este mundo. Saludamos a todos los hermanos de las iglesias locales del interior del país. Saludos a pastores, líderes, ovejas. Igualmente saludamos a los hermanos y hermanas líderes y pastores que nos sintonizan en Estados Unidos especialmente y probablemente en algunas otras partes fuera de nuestras fronteras. Saludamos a Jovad Martínez, que se comunicó con nosotros el día miércoles allá en Virginia. Dios te bendiga, bendiciones a tu familia. Es un privilegio haber tenido esa comunicación. También quisiéramos que los hermanos y hermanas que nos sintonizan en otros lugares, como lo hemos estado diciendo, nos manden un mensajito para saber dónde y cómo se llama usted que nos sintoniza, para poder tomarles en cuenta y a la vez nos edifica y nos motiva a seguir adelante. Bueno, sin más, tome su Biblia, por favor. Vamos a leer un pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 6, que nos va a ocupar en esta mañana para poder dejar el mensaje de la palabra del Señor ahí en su corazón. Lucas, capítulo 6, verso 12 al 19, dice de la siguiente manera: en aquellos días, él, refiriéndose a Jesús, fue al monte a orar y pasó por la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Vamos a orar un momentito. Pedimos el auxilio al Señor, tanto para transmitirle el mensaje como para que podamos recibirlo y comprenderlo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana agradecemos tus favores, agradecemos la oportunidad que nos das de poder estar escuchando el mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Sabemos que eso alimenta nuestra alma y nuestro espíritu.
y que nos alienta para seguir adelante en este caminar, en este peregrinaje por este mundo que cada día se hace más difícil, pero que con tu ayuda, tu auxilio y tu presencia nosotros continuamos hacia adelante, esperando llegar pronto a la meta en la cual, Señor, recibiremos ese encuentro contigo y podamos, Señor, estar en la presencia del Padre eternamente. Señor, oramos por cada uno de los hermanos y hermanas que nos están sintonizando y a la vez pedimos que si hay alguna necesidad o alguna enfermedad, tú y tu misericordia puedan aliviar, sanar y auxiliar en lo necesario a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Oramos a ti pidiéndolo porque creemos que tú puedes hacerlo, porque sabemos que tú eres poderoso, tú eres creador y hacedor de todas las cosas y que hoy es cuando la iglesia clama a ti. Hay confianza, Señor, para invocar tu nombre y suplicarte por nuestras necesidades. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, quiero recordar que la semana pasada estuvimos hablando de la importancia que tiene el discipulado. El Señor Jesús lo decía: si guardáis mis mandamientos, seréis verdaderamente mi discípulo. Y posteriormente veíamos que era necesario el discipulado para conocer la verdad y que la verdad nos hiciera verdaderamente libres. Viendo ese contexto, podemos nosotros hoy tomar estos versos de la palabra de Lucas capítulo 6, en donde vamos a hablar entonces de lo que es ser discípulo de Jesús. Es interesante que así como el discipulado es importante para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento, pues obviamente tenemos nosotros que ser discípulos del Señor. Naturalmente que el discípulo necesita de un maestro, o también conocido como rabí, como le llamaba a nuestro Señor Jesucristo. Los que estaban atentos a su enseñanza, naturalmente que aprovechaban esa palabra que se les daba de parte del Señor y que de alguna manera llevaba algún propósito. Podemos decir también que a todo aquel que generalmente acepta el Evangelio, recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, pues podríamos llamarle discípulo, podríamos llamarle que ya pertenece al discipulado del Señor. Pero queremos también considerar que hay en la palabra del Señor que ver que hay discípulos que tienen un llamamiento especial, que tienen un llamamiento directo con un propósito de parte del Señor. Recordemos que multitudes creían en el Señor,
multitudes cada vez que nuestro Señor predicaba la palabra, pues creían en esa palabra, en el Evangelio y en el Señor Jesucristo. Y a todos ellos, naturalmente, se les consideraba discípulos de Jesús. Recordemos que en el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo también se menciona a los discípulos de Juan, que eran otros que habían creído el mensaje de Juan y que caminaban con Juan. También se mencionan los discípulos de Moisés, cuando los fariseos hablan y dejan ver de que defienden a su maestro, como lo era Moisés, al decir: nosotros somos discípulos de Moisés. Entonces la palabra discípulos en sí, si nosotros lo vemos despacio, tiene que ver con aquel que ha aceptado la enseñanza o la doctrina y que de alguna forma sigue a su mentor, sigue a su maestro, sigue a quien le está enseñando esa doctrina que está recibiendo la persona. Eso quiere decir que se hacen discípulos de. Ya mencionamos a Moisés, ya mencionamos a Juan el Bautista y lógicamente los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El término entonces era bastante común entre la multitud de creyentes que habían aceptado el Evangelio, pero vamos a hablar acerca de discípulos comprometidos, discípulos que el Señor específicamente llama y que de alguna manera va más allá de ser tan solo un discípulo. Cuando vemos la palabra discípulo, estamos hablando de un alumno que está atento a las enseñanzas de su maestro, pero que normalmente escuchaban la enseñanza y se retiraban del lugar e iban a sus quehaceres cotidianos, a su vida normal. Hay muchos que son discípulos de Jesús también, que de alguna forma oyen la enseñanza, la perciben, les agrada, pero se despiden como cuando un alumno en la escuela o un alumno en la universidad, después que el maestro o el catedrático terminó su clase, pues se dan la mano, hasta la próxima, que les vaya bien. Los alumnos a su hogar o a sus lugares de trabajo y el maestro pues también con su familia y cada quien por su lado. Así, en ese sentido, también habían discípulos que seguían al Señor Jesús, que estaban atentos donde andaba, donde iba a predicar, donde se iba a reunir, y llegaban y escuchaban, y terminaba la prédica, terminaba la actividad y se retiraban a sus hogares. Pero viendo el pasaje que acabamos de leer, que por eso es importante este pasaje del capítulo 6 y su verso número 12, que dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Aquí no solo llamó a los 12, aquí llamó
a todos aquellos que se consideraban discípulos del Señor, todos aquellos que de alguna manera estaban escuchándole, atendiendo su voz, atendiendo sus enseñanzas, y los llama a todos, dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos, y entonces escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Llama a todos sus discípulos, todos los que estaban muy atentos a sus enseñanzas, y dentro de ellos pues obviamente habían 12 que él había llamado de una forma directa. Usted y yo sabemos la forma por los pasajes de los otros evangelios cómo llamó a estos 12. No está diciendo aquí que los llamó por primera vez, sino que está diciendo que los llamó, ¿qué dijera yo? Tal vez estaban entre todos y les dijo, vengan, vengan mis discípulos, pero aquellos que él había señalado, había llamado de una manera directa y de una manera especial. Porque dentro de todos estos discípulos había unos que Jesús no los había llamado directamente, sino que habían oído el mensaje, habían oído el evangelio y habían creído y lo seguían. ¿Me está explicando? O sea, Jesús en alguna oportunidad se detuvo en un lugar, predicó, dio la palabra y varias personas de ellas pues escucharon, percibieron y decidieron creer y seguirle. A estas personas, a estos discípulos, el Señor no los llamó directamente, pero a estos 12 que aparecen aquí, sí los llamó directamente. Pero estaban entre todos los demás. Habían más discípulos y ahí estaban los 12 y los llama. No los llamó por primera vez, le dije ya, sino que los llama. Y entonces, aquí los nombra Lucas. En el Evangelio de Lucas lo encontramos nombrados, porque obviamente son a los que él llama en ese momento. No vamos a entrar en detalle de los nombres. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro, de Sidón. O sea, el Señor, después que terminó de orar, llamó a sus discípulos, y entre los discípulos iban los 12, los llama y le dice, venga, vamos a ir a un lugar llano, vamos a ir a un lugar, y estando ahí en compañía de sus discípulos. Fíjese que es interesante porque desciende con ellos, dice, y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro, de Sidón, que había venido para oírle, para ser sanados de sus enfermedades. Hay que comprender que cada vez que el Señor Jesús se detenía en un lugar para enseñar, para predicar, había muchos interesados. Había muchas personas que, diríamos, le seguían los pasos y estaban pendientes de dónde iba el Señor a estar, en qué momento iba a llegar, y se interesaban por escucharle, se interesaban porque tenían necesidades diversas y aprovechaban esa oportunidad no solo para escucharle, sino que también para que fueran sanados de enfermedades, fueran libres de
tormentos de espíritus, como dice aquí. Y es interesante que el discípulo que es llamado a seguir al Señor, que el Señor le llama, tiene un compromiso bastante serio de servicio y de fidelidad. Pienso que el Señor, como todos creemos, no se equivoca. Él llamó a 12, incluyendo a Judas, con un propósito lo llamó. Pero los demás, de alguna manera, respondieron al llamado del Señor. Respondieron en ese momento en que Jesús desarrolló su ministerio, caminaron con Él, le acompañaban, le servían, fueron instruidos por el Señor. Pienso que Dios los llama, o Jesús los llama con un propósito específico, y es interesante que las demás personas que llegaron a donde Jesús estaba llevaban propósitos personales, intereses personales. Claro que dice que para oírle, pero también para ser sanados, para ser libres de espíritus inmundos, y que mucha gente se preocupaba por tocarlo porque veían que salía de él poder. Son dos grupos de personas muy diferentes. Acuérdense que los discípulos que el Señor llamó, los llamó para que caminaran con Él, para que de alguna manera dependieran de Él, para que en el desarrollo de su ministerio, estos discípulos fueran sus acompañantes y no pedían mayores cosas. Ellos estaban confiados y esperanzados en que andaban con Jesús. Pero siempre hay otro grupo de personas que están interesadas en que Jesús haga algo por ellos, les dé algo, solucionen un problema y luego se van a sus hogares, luego se van a sus casas, siguen su vida normal y muchas gracias. También lo hay. Podemos traer a colación el pasaje tan popular, porque lo hacemos popular los predicadores, de los 10 leprosos, cuando los 10 leprosos el Señor sana y uno de ellos regresa a los pies de Cristo. No describe el Evangelio qué pasó con él, pero yo podría creer que se quedó caminando con el Señor. Obviamente, los otros 9 pues recibieron su sanidad, recibieron su beneficio y fueron a sus casas, fueron a sus trabajos, se dedicaron a su vida cotidiana y nada más. El discípulo en sí, viéndolo ya detenidamente, es alguien comprometido, es alguien que es llamado a caminar con el Señor. Dice el verso número 20, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros. Y ahí empieza una lista de bienaventuranzas que usted ha leído, que hemos compartido, que son para sus discípulos, que son para aquellos que de alguna manera se entregan, son fieles, están comprometidos con el Señor
Me interesa que veamos realmente que el discípulo tiene un compromiso bastante completo con el Señor. Este llamado naturalmente entonces comprometía a que fueran entregados y fieles, sirviendo en todo momento, pues en algunos casos hasta implicaba que se apartaran de lo propio, que abandonaran lo propio y que se entregaran al Señor. Por eso dice la Escritura en el pasaje que leíamos, que también les llamó apóstoles. O sea, a ese grado que alcanzaron los discípulos, obviamente fue por medio de esa entrega, fue por medio de su fidelidad, fue por medio de ese llamamiento que Jesús les hizo uno a uno y que de alguna manera tenía propósitos para con ellos. Es importante entonces que podamos ver que entre un maestro y un alumno normalmente hay una relación en que el alumno recibe su enseñanza y luego pues da las gracias, se retira. Pero en estos discípulos a los cuales nos estamos refiriendo, son 12, había una responsabilidad mayor. Tenemos que ver algo más allá, en donde dice que individualmente estaban comprometidos con el Señor. Tenían un compromiso muy serio con el Señor. Pedro en una ocasión reflexiona y dice: Señor, cuando tú nos llamaste, nosotros dejamos todo y te seguimos. ¿Qué vamos a ganar? Sí, muchas veces el discípulo comprometido con el Señor, por el amor que tiene hacia su Señor, por la visión que está desarrollando, no considera como pérdida lo que quizás tenga que dejar para seguir al Señor. Aunque posteriormente Pedro como que le dio lugar en su mente, en su corazón a pensar, pero se acerca al Señor y el Señor mismo le da una respuesta dulce, una respuesta amable, en donde creo que Pedro se quedó bastante satisfecho y dijo, pues, vale la pena, vale la pena. Así es de que queremos ver también que haciendo caso omiso a lo oído o poniéndolo en práctica, hay muchos que cuando se consideran discípulos del Señor, porque están interesados en la palabra, están interesados en oírle, como vimos a esa multitud que llegó ahí al lugar donde estaba el Señor Jesús, dice, con la intención de oír. A veces nos interesamos por escuchar la palabra de Dios. A veces creemos que es importante escuchar la palabra de Dios. Pero depende del interés, depende de lo que a continuación nosotros hagamos con la palabra. Podemos pasarla desapercibido o podemos interesarnos en la palabra. Muchos
discípulos del Señor tienden a volver atrás, tienden a perder ese apetito por esa enseñanza. Hoy en día hay un peligro bastante latente en el ámbito cristiano. Se le está dando mucho más énfasis y se le pone mucho más interés a la música cristiana, a las alabanzas, a los movimientos, que a la misma palabra de Dios. Hay mucho más interés en darle horas de horas de horas a estar escuchando cantos cristianos, cantos que en sí llevan una letra cristiana, pero que muchas veces excedemos el tiempo que le prestamos a ese tipo de comunicación, de relación con la música, y no dedicamos tiempo a la palabra. Tenemos que considerar que el ser un discípulo del Señor es para ser enseñados en su palabra. Es para conocer su voluntad. Es para conocer a Dios de una manera mejor cada día. Para saber qué quiere de mí, qué quiere de ti. ¿A dónde nos lleva? ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿Cómo servirle? ¿Cómo agradarle? La música cristiana es de bendición. Claro. Pero ¿cuántas horas le damos a la música cristiana? ¿Y cuántas horas le damos a la palabra del Señor? No nos desubiquemos. Consideremos la importancia que tiene la palabra, el mensaje, la enseñanza. Cuando usted está leyendo la Escritura, cuando usted está meditando en la palabra, o como decimos, cuando usted esté escudriñando las Escrituras, ponga una musiquita cristiana ahí de fondo, está bien. Pero interésese por la palabra. Estemos interesados en tener esa comunicación espiritual con Dios. Quizás en tus oraciones, quizás en tus meditaciones. Espera que Dios te hable, espera que Dios te oriente. Tienes la Escritura para poder aprovecharla. Es importante para poder crecer y madurar en el Evangelio, poder estar firme contra todo aquello contrario que venga contra ti, para no caer, para continuar hacia adelante. La palabra es la que te fortalece, la palabra es la que te da a ti la victoria. Insistimos, no estamos en contra de la música cristiana, cantos, coros, alabanzas, alabemos al Señor, de acuerdo. Pero no abandonemos la Escritura. No abandonemos esta palabra. Es la palabra la que da vida. Es la palabra la que fortalece.
Es con la palabra con la que tú y yo vamos a vencer al enemigo. Introdúcete en la palabra. Interésate por la palabra de Dios. Yo quiero llevarte a un pasaje que nos puede hacer reflexionar en el Evangelio de Juan, capítulo 6 también. Y vamos a entresacar unos versos 56, 57, 58 y unos más que dicen así: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. ¿Cuál es el pan? Su palabra. Cristo mismo. Sus enseñanzas. Por eso es importante convertirnos en discípulos de Cristo. Yo estoy de acuerdo en que digamos que somos miembros de una congregación. A veces creemos que eso es lo importante. Yo pertenezco a una congregación. Yo soy miembro activo de una congregación y voy a los servicios, voy a las actividades espirituales y estoy ahí. Sí. ¿Viste en el pasaje que leíamos de Lucas que una gran multitud de gente, dice ahí, de gente, llegaba para oírlo, para sacar beneficio? Si iban enfermos, que los curaran; si iban atormentados, que los liberaran. Hay mucha gente que se congrega. Hay mucha gente interesada en pertenecer a una iglesia para sacar beneficio, para oírle nada más. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí. Me he encontrado con algunos que me dicen que cómo les gustan las alabanzas cristianas, que cómo le gusta el cantante tal, con los cantos tales. Por eso cuando hay esas concentraciones de cantantes y de grupos, mucha gente va porque les gusta la música, les gusta cómo canta el cantante. Claro, no vamos a generalizar, perdóneme por favor, pero sí hay mucha gente que llega a esos lugares con algún interés humano, personal. Así lo dice el pasaje de Lucas. Cuando el Señor a un lugar llano llegó con sus discípulos para enseñarles, pues ahí se amontonó la gente. Querían oírle y querían sacarle provecho. Llevaban enfermos, otros ahí atormentados. Pero ¿estás comiendo el pan verdadero? ¿Estás comiendo esa palabra que te da vida? ¿Te estás alimentando como debe ser? Porque es necesario que espiritualmente también seamos fuertes.
Ya hemos platicado acerca de que el diablo busca débiles, el diablo busca niños que no crecen, que no maduran, el diablo busca creyentes desnutridos, enfermos espiritualmente, les son fácil presa. Pero el que come de Jesús, el verdadero pan, vivirá para siempre, vivirá eternamente. Considera la palabra. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor, y el que come de mí, el que me come a mí, la verdad, el camino, la vida, vivirá eternamente. Veamos el verso número 60. Al oírlas, esas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Hay muchos que renuncian al discipulado, que renuncian a estar escuchando la palabra de Dios porque les parecen palabras muy duras, difíciles, no de entender, sino de vivir. La palabra de Dios se entiende, pero lo que Él quiere es no que solamente seamos oidores, como dice Santiago, capítulo 1, sino que seamos hacedores de la palabra. Y cuando la palabra parece que te está enfrentando o te está confrontando y te está pidiendo algo que te gusta y algo que no lo hagas, déjalo, y a ti te gusta, y dices: ¡ah, qué dura esa palabra, qué dura esa palabra! Entonces empiezas a flaquear, empiezas a debilitarte, empiezas a dudar, empiezas a darle lugar al enemigo. Y mira lo que dice el verso 65 y 66. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y el verso 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos, no los 12, de los otros, de sus discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿De qué clase de discípulo eres tú? ¿De cuál grupo de discípulos perteneces tú? ¿De los que te deleitan en la palabra? ¿Los que anhelan esa palabra? ¿Los que se comen esa palabra? ¿Los que se alimentan de la palabra? Porque es la única manera que vamos a alcanzar vida y vida eterna. Hay dos grupos de discípulos: los discípulos débiles y los discípulos fuertes. Los discípulos melindrosos en la palabra, que quizás pasa una semana, no han abierto la Biblia, pasa una semana, no han doblado rodillas, pasa una semana y no se han interesado por la palabra. O de los discípulos fuertes, que cada día hay hambre y sed de esta bendita palabra. El verdadero pan que da vida y fortalece es la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Es la palabra viva que, como dijo Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién? Si solo tú tienes palabras de vida. Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Un grupo de discípulos, perdónenme, débiles, flojos, y un grupo de discípulos con convicción que Jesús es vida y su palabra nos alimenta, nos fortalece y nos prepara para el encuentro con Él. Le bendecimos esta mañana. Que Dios fortalezca su espíritu, su alma. Que usted decida interesarse cada día más por esta palabra. Interesarse cada día más por alimentar su alma y su espíritu, no solamente con música, no solamente con cantos. Estoy diciendo no solamente, no, también con la palabra de Dios, y mayormente si es con la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le fortalezca. Le amamos con todo nuestro corazón y esperamos que siga adelante. Quiero orar, quiero bendecirle, y como siempre, si usted toma una decisión hoy, dígaselo al Señor, hable con su Señor. Él está con los brazos abiertos esperando que usted hable con Él. Él responderá. Oramos, Padre nuestro. Gracias esta mañana por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos a poder comprender la importancia de tu palabra, la importancia del conocimiento de Dios por medio de los mensajes. Permítenos, Señor, alimentarnos con ese pan verdadero que vino al cielo, que envió el Padre, para que podamos ser fortalecidos y caminar firmes en este evangelio que hemos abrazado. Gracias, Señor. Escucha la voz de quienes están reconciliando o están reconsiderando su situación, su relación contigo. Ten misericordia, abre tus brazos, recíbelo, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y hasta la próxima oportunidad. Adiós.
Quiero estar postrado delante de tus pies y besar tus manos una y otra vez. Ven y lléname. Ven y lléname. Ven y lléname de tu amor. Delante de tu trono quiero habitar y en tu presencia adorar. Quiero estar postrado delante de tus pies y besar tus manos una y otra vez. Ven y lléname. Ven y lléname. Ven y lléname de tu amor. Ven y lléname. Ven y lléname. Ven y lléname de tu amor. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva llegar a sus hogares por este medio. Deseamos que el contenido que hemos preparado haya sido de bendición para usted y su familia. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Deseamos que el Señor le bendiga.